Buenos días. Junto con mi grupo conformado por Cristian Herrera, Antonella Ibáñez, Brenda Jara, Francisca González, Elizabeth Madariaga, Bárbara Martínez, les hablaremos sobre la vascularización del miembro superior. Bienvenido a esta presentación audiovisual para las asignaturas de Anatomía y Competencias Tecnológicas. En este breve recorrido abordaremos desde el punto de vista anatómico las principales arterias que conforman el sistema arterial que provee de oxígeno y nutrientes a nuestro brazo, antebrazo y mano. Vascularización del miembro superior. Del arco aórtico nacen dos arterias que va una a cada brazo, denominadas arterias subclavias. De estas arterias nacen las arterias de la región axilar, denominadas arterias axilares, y de esta nace la arteria del brazo, denominada arteria braquial. Luego de esta arteria braquial nacen las arterias del antebrazo, la arteria radial y la arteria ulnar. De esta arteria ulnar nace la arteria interósea profunda y la arteria interósea posterior. Por su parte, de la arteria radial, en compañía de la arteria ulnar, nace el arco palmar superficial y las digitales palmares propias. Y por último, nace la arteria digital palmar común. Arterias subclavias. El origen de las arterias subclavias es distinto una de la otra. Por un lado tenemos la arteria subclavia derecha, la cual tiene su origen en el tronco branquioencefálico, y por otro lado la arteria subclavia izquierda, que emerge directamente del arco aórtico. Ambas poseen un recorrido similar, ya que se dirigen por encima de la porción cervical de la pleura parietal en dirección del músculo escaleno anterior y a través del triángulo interescaleno. Después entra en la axila entre la primera costilla y la clavícula, pasándose a llamar arteria axilar. La arteria subclavia posee diversas ramificaciones, como lo son la arteria vertebral, que se dirige hacia arriba hasta alcanzar el foramen transverso de C6 o C7. También tiene otras irrigaciones, como lo son la arteria torácica interna, que se ubica detrás del esternón y la caja torácica. También tenemos el tronco tirocervical, por la parte superior de la arteria subclavia, y el tronco costocervical, por la parte inferior. Arteria axilar. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia y se extiende desde la cara inferior de la clavícula, donde luego se dirige por detrás del músculo pectoral menor, donde se ramificará, irrigando la zona del hombro por su porción superior y lateral, como también los músculos pectorales y los músculos escapulares. Termina su recorrido en el borde inferior del músculo pectoral mayor. Después de este punto pasa a llamarse arteria humeral o braquial. La arteria axilar se puede dividir en tres porciones definidas por el músculo pectoral menor, las cuales se dividen en primera porción, donde se origina la arteria torácica superior, segunda porción, donde se encuentra la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral, y por último la tercera porción, donde se origina la arteria subescapular y las dos arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Con respecto al miembro superior, nos vamos a referir a dos ramas colaterales que nacen de la arteria axilar. Primero, arteria circunfleja humeral posterior. Rodea el cuello quirúrgico del húmero por posterior, irriga parte de la articulación del hombro y presenta ramos para músculos deltoides, redondo menor y tríceps braquial. Ahora nos vamos a referir a la arteria circunfleja humeral anterior, la cual rodea la cara anterior del cuello quirúrgico del húmero, tiene una rama ascendente que penetra en la articulación del hombro, también proporciona ramas al músculo deltoides y bíceps braquial y se anastomosa con la rama circunfleja humeral posterior. Arteria braquial, o también llamada humeral, se encuentra situada en la región anterior del brazo y el codo. Es la continuación de la arteria axilar. Se extiende desde el borde inferior del músculo pectoral mayor hasta llegar a la parte media de la fosa del codo. Se relaciona en el brazo por anterior y superior con el músculo coracobraquial, inferiormente con el músculo bíceps braquial, posteriormente con la cabeza medial del músculo tríceps braquial, más inferiormente con el músculo braquial, hacia medial con la fascia del brazo y lateral con músculo coracobraquial. La relación medial que presenta la arteria braquial con la piel la hace palpable para tomar el pulso braquial. Dentro de su trayecto se relaciona con dos venas braquiales, una medial y otra lateral, además del nervio mediano. Entre sus variadas ramas, la arteria braquial brinda irrigación al húmero, músculos del brazo y da dos ramas dirigidas a la parte medial de la articulación del codo. Se debe destacar la arteria braquial profunda, que se encuentra en el contorno del húmero y llega a la región posterior del brazo.
dirigiéndose hacia abajo y lateral para formar ramas en la parte lateral de la articulación del codo. La arteria braquial finaliza la fosa del codo y se divide en sus ramas terminales, que son dos: arteria radial y arteria ulnar. Arteria ulnar es la rama medial de la bifurcación de la arteria braquial. Se ubica medial de la región anterior del antebrazo. Su trayecto va desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, donde termina formando el arco palmar superficial. Algo que la diferencia de la arteria radial es que es más voluminosa. La arteria ulnar se dirige en un principio de forma oblicua hacia medial, para luego descender de forma vertical hasta el borde lateral del hueso pisiforme, pasando la mano, donde finalmente se inclina lateralmente para continuar con el arco palmar superficial. En su recorrido, da ramas musculares a los músculos más mediales del antebrazo, ramas para la ulna, ramas interóseas que cruzan la membrana interósea para irrigar los músculos posteriores del antebrazo, ramas a la articulación del codo, y va formando distintos arcos con la arteria radial, tanto en el carpo como en la mano. Una de las más importantes es la arteria palmar profunda. La arteria ulnar, en su recorrido tanto en antebrazo como en carpo, es acompañada medialmente por el nervio ulnar. Arteria radial es la rama lateral de la bifurcación de la arteria braquial. Su trayecto va desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, extendiéndose sobre la cara anterior del antebrazo e inferiormente por el dorso del carpo. La arteria radial atraviesa el primer espacio interóseo del metacarpo, de posterior a anterior, penetrando en la parte profunda de la mano para anastomosarse con la rama palmar profunda de la arteria ulnar, y así formar el arco palmar profundo. En su recorrido, la arteria radial emite ramas musculares para la región anterior y lateral del antebrazo, ramas para el radio, ramas para la articulación del codo, y luego de cruzar el canal del pulso, la arteria da la rama palmar superficial, que se dirige a la palma de la mano. Contornea la articulación radiocarpiana y el pulgar para pasar a la cara posterior de la mano. Luego de perforar el primer espacio interóseo, reaparece profundo en la palma de la mano. El canal del pulso está ubicado en la parte inferior del antebrazo, donde recorre la arteria radial. La arteria ulnar, desde la fosa del codo, se dirige en un principio de forma oblicua hacia medial, para luego descender de forma vertical hasta el borde lateral del hueso pisiforme, pasando a la mano, donde finalmente se inclina lateralmente para continuar con el arco palmar superficial, el cual da origen a las arterias digitales comunes. En su recorrido da diversas ramas y va formando distintos arcos con la arteria radial, tanto en el carpo como en la mano. Una de las más importantes es la arteria palmar profunda. La arteria radial, desde la fosa del codo, desciende oblicuamente hacia abajo y lateral hasta la epífisis distal del radio. Después rodea lateralmente la articulación del carpo, alcanzando la cara dorsal de esta, en relación al primer espacio interóseo del metacarpo. La arteria radial atraviesa este espacio de posterior a anterior, penetrando la parte profunda de la mano para anastomosarse con la rama palmar profunda de la arteria ulnar y así formar el arco profundo, el cual da origen a las arterias metacarpianas. En su recorrido, la arteria radial emite ramas musculares para la región anterior y lateral del antebrazo, ramas para el radio, ramas para la articulación del codo, y luego de cruzar el canal del pulso, la arteria da la rama palmar superficial. La vascularización del miembro superior nos permite tomar diferentes tipos de pulsos, como el pulso axilar, que se palpa en el hueco axilar que va desde las inserciones del pectoral mayor hasta el punto medio de la clavícula. El pulso humeral o braquial, que se debe palpar en el borde interno del bíceps sobre el tercio inferior del brazo, destacando que el antebrazo debe estar levemente flexionado sobre el brazo. El pulso cubital, que se palpa en la superficie palmar de la articulación de la muñeca, por arriba y por fuera del hueso pisiforme. Y finalmente el pulso radial, que con el dedo índice y mayor se debe palpar por debajo del pulgar en la cara anterior de la muñeca sobre la arteria radial. Para el test de Allen tenemos que presionar la arteria radial más la cubital o ulnar, ambas al mismo tiempo, el cual aprieto con las dos pulgares la muñeca del paciente para verificar la función arterial de él con fuerza
levanto y veo que esto esté funcionando y lo siento. Cuando hablamos de vascularización, nos estamos refiriendo al desarrollo de vasos sanguíneos en músculo o algún órgano. Así también se puede denominar como la disposición de los vasos sanguíneos en una zona determinada. Es un proceso que se lleva a cabo gracias al sistema cardiovascular y linfático. Hace referencia a los tejidos musculares, óseos o cualquier otro donde encontramos arterias, arteriolas y otras vías del sistema vascular.